Inicia la grabación. Adelante. Muchas gracias, doctora. Es un tema demasiado importante. No he tenido tiempo de ponerme un saco, una corbata. Por el respeto, pido la dispensa de todos ustedes. Es que he tenido una semana ajetreada. He tenido intervenciones por tráfico ilícito de drogas, trata de personas. Están llegando las menores que rescatamos en el Brain. Y pues igual tenía que cumplir con ustedes y aquí estoy. Vamos a hacer la exposición lo más dinámico posible y con la participación de todos ustedes. Antes de definir qué es la prueba nueva en juicio oral, les voy a plantear un caso de la vida real que se suscitó en el distrito judicial de Ica. En el año 2017 se imputó la comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, bajo la siguiente imputación: que este acusado habría ultrajado sexualmente a una menor de 14 años de edad en su domicilio hasta en 3 oportunidades. A consecuencia de esta violación, quedó embarazada. Esos fueron, en resumidas cuentas, la imputación concreta postulada por el Ministerio Público para formalizar la investigación preparatoria y requerir la prisión preventiva. Se declaró fundada la prisión preventiva por el plazo de 9 meses, se prolongó la prisión preventiva por un plazo de 3 meses, se acusó a dicha persona, se corrió traslado a las partes respondieron con las pruebas que tenían en ese momento y se convocó a la audiencia de control de acusación. En estos tipos de delitos no es de suma importancia debatir un plazo demasiado prolongado para una prisión preventiva. Sin embargo, si nos centramos en el punto de que quedó embarazada producto de la violación sexual, tenemos que ceñirnos en un hecho específico. Uno, la declaración de la sola agraviada no es prueba suficiente. Esta tiene que estar acompañada con otras pruebas periféricas. Y ya empezamos a hablar de las pruebas. Se tenía la única sindicación de la agraviada que había mantenido relaciones sexuales con el acusado y que producto de ello quedó embarazada. El Ministerio Público no solamente debe buscar pruebas de cargo, sino también pruebas de descargo. Y es por ello que al Ministerio Público se le caracteriza como el defensor de la legalidad y de los derechos humanos. Y si el Ministerio Público actúa con objetividad, debió haberse recabado la prueba de ADN, por ejemplo. Pero, ¿cómo podía practicarse la prueba de ADN si esta persona, la presunta agraviada, estaba embarazada? No había un menor, no había nacido todavía su hijo. Entonces era imposible practicar la prueba de ADN. La fiscalía acusa, se corre traslado a la defensa y por celeridad de la defensa, nace el menor, se solicita al Ministerio Público que practique la prueba de ADN y lo deniega. Se realiza el examen de prueba de ADN de parte con los gastos del propio acusado y el resultado es negativo. No era el padre del niño que acababa de nacer. En ese sentido,
empieza una de las vulneraciones al derecho de defensa. Si bien es cierto, el Ministerio Público había acusado bajo la premisa que ya les he dado a conocer, se responde en el plazo de los 10 días al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica y se postula la prueba nueva. Mejor dicho, se postula dentro del plazo esta prueba, que claro, es nueva, ¿no? Porque no se había conocido anteriormente. Se devuelve la acusación para que el fiscal lo subsane y señala que no decide sobreseerlo, sino continuar con la acusación para ir a juicio oral, bajo el contexto de que el hecho de que haya salido negativo la prueba de ADN no es óbice a determinar que el acusado no sea responsable del delito de violación sexual. ¿Qué se está afectando ahí? Se está afectando el derecho de defensa. Uno, en primer lugar, porque nosotros, si estamos en la parte que es investigada, bajo la imputación concreta y necesaria, es de donde nosotros debemos defendernos. Señor fiscal, ¿qué me imputa a mí? Tú violaste a la persona tal, el día tal, en el lugar tal, y bajo todos los supuestos o elementos del tipo que reúne el delito en mención. Y ante ello yo me tengo que defender. Se va a la audiencia de control de acusación, la defensa solicita el sobreseimiento, sin embargo, no se da la razón a lo solicitado. En juicio oral, igual. Se condena al acusado. Pero la pregunta a la que yo voy es, ¿se está respetando una imputación concreta? Pues no. ¿Qué nos señala antes de entrar a la prueba nueva en específico? ¿Qué nos señala el artículo 379 del Código Procesal Penal? Que los hechos materia de acusación no pueden ser variados, salvo la calificación jurídica. Pero si la imputación era que producto de ese acto sexual, de esa violación sexual, quedó embarazada, y luego dice que no es óbice para que retiren la acusación o sobresean, mejor en específico, ¿están en lo cierto? ¿No se está vulnerando no se está transgrediendo lo establecido en el Código Procesal Penal? Pues sí. En ese sentido, la prueba, si citamos al juez San Martín Castro, ¿qué nos dice? La actividad procesal del juzgador y de las partes dirigidas a la formación de la convicción psicológica del juzgador sobre los datos fundamentalmente de hechos aportados. Lo que se debe discutir en una audiencia de juicio oral son los datos y hechos aportados. Estos datos y hechos aportados deben ser materia de valoración. Pero en el ejemplo que yo les he narrado, ¿se ha valorado dichos datos objetivos? Pues no, no se han valorado. ¿Se está vulnerando el derecho a la prueba? Se está vulnerando. ¿Qué nos dice el doctor Sánchez Velarde? La mejor forma de descubrir la verdad es a través de la prueba. Esta es entonces la demostración de una afirmación o de la existencia de un hecho o de una cosa. La prueba es el hecho mismo de la convicción judicial, es decir, el resultado de la actividad probatoria. Con la prueba
que es la actividad que desarrollan los sujetos procesales dirigidas a la formación de convicción del juzgador sobre la existencia o no existencia de los hechos imputados. Bajo ese contexto, si nos remitimos al artículo 373 del Código Procesal Penal, respecto a la solicitud de prueba nueva, nos hace mención a lo siguiente. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. El inciso 2 señala, excepcionalmente, las partes pueden reiterar el ofrecimiento de los medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto previo traslado del pedido de las demás partes. Analicemos el primer punto. Para postular una nueva prueba, debemos remitirnos a los actos previos a la acusación. Conocido el hecho delictivo, el fiscal, el Ministerio Público apertura la investigación preliminar por un plazo de 120 días como máximo, prorrogables por 60 días más, para delitos comunes, para delitos complejos, para delitos de crimen organizado, son de 8 meses, 36 meses, de acuerdo a las circunstancias y a la investigación que se pueda ejecutar. Desde ese primer momento, el Ministerio Público ya va recabando sus iniciales elementos de convicción para posteriormente convertirlo en elementos de prueba, pueda tener sus órganos de prueba, sus pruebas documentales, etc. Vencido la investigación preliminar, se formaliza la investigación preparatoria. Vencida la formalización de investigación preparatoria, concluye la investigación y emite su requerimiento de fondo. En este caso, el de acusación. Si nosotros nos damos cuenta, hay una total diferencia entre los plazos que se puede otorgar al Ministerio Público y el que se otorga al abogado defensor. ¿Por qué? Solamente para delitos comunes. El plazo establecido es de 180 días para la investigación preliminar, 120 días para la formalización de investigación preparatoria. Una vez concluida la investigación preparatoria en la etapa intermedia, el Ministerio Público tiene 15 días para emitir su requerimiento de fondo. Sin embargo, en la realidad no siempre es así. Pero en el hipotético caso, la otra parte presente un control de plazo, existen sendas jurisprudencias que señalan que el titular de la investigación es el Ministerio Público y es él quien debe disponer cuándo concluir con su investigación. Sin embargo, también hay casaciones que señalan que una vez concluida, antes de concluir la investigación preliminar, si no has formalizado tu investigación preparatoria o en esa etapa no has ampliado tu formalización, tienes que emitir tu pronunciamiento de fondo. Sin embargo, en nuestra realidad tenemos casaciones diversas, casaciones que lo podemos tomar cuando nos convienen o cuando no nos convienen lo podemos dejar de lado. El artículo 350 del Código Procesal Penal nos da a conocer el plazo. Una vez que el fiscal haya corrido traslado de la acusación, el juzgado de investigación preparatoria notifica a las partes procesales. ¿Para qué? Para que estos en el solo plazo de 10 días
emitan sus observaciones formales, observaciones sustanciales, así como la postulación de las pruebas que tienen y que van a ser debatidos en juicio oral. Pero la pregunta es, si el Ministerio Público ha tenido tanto tiempo para investigar y recabar sus pruebas, ¿por qué solamente se le da 10 días a las demás partes para hacer sus observaciones, ¿no? Sin embargo, es lo que queda establecido en nuestro ordenamiento jurídico procesal. En ese sentido, si la regla general establecida en el código es, si dentro de esos 10 días tú no postulas las pruebas que tienes, no ofreces las pruebas que tienes, ya no tienes otro momento. La primera regla. Pero te da una nueva salvedad. Te dice, culminado el trámite anterior, ¿a qué se refiere con ese trámite anterior? Se refiere a lo que les he señalado. Dice, se dispone la continuación del juicio. Estamos hablando de juicio. Tenemos que saber diferenciar quién es un juez de investigación preparatoria, quién es un juez unipersonal y quiénes son jueces colegiados. El filtro para que exista una buena imputación, una imputación concreta, ese debe ser analizado por el juez de investigación preparatoria. Este mismo juez debe ver la calificación jurídica si tiene relación con los fundamentos fácticos. Y también si las pruebas que están ofreciendo tiene vinculación con los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos. Y si con estas pruebas va a demostrar lo que está señalando en su acusación. De igual forma, va a hacer ese examen con las demás partes. Ya en juicio, la prueba nueva es en juicio. La primera etapa del juicio oral es los alegatos de apertura. Concluidos los alegatos de apertura, el juez unipersonal o el colegiado hace conocer sobre los derechos que le asisten al acusado. Asimismo, le pregunta si es responsable o no acepta los hechos materia de acusación. Si los acepta, se da la figura de la conclusión anticipada, previo acuerdo con el Ministerio Público y la parte civil, de ser el caso. Si no acepta su responsabilidad, el juicio continúa e inmediatamente se le pregunta a las partes, iniciando por el Ministerio Público, si tiene o cuenta con una prueba nueva. Entonces el Ministerio Público puede postular bajo el primer inciso o el segundo inciso. Primer requisito: las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. En el ejemplo que les puse, no se conoció que esta presunta menor agraviada había tenido relaciones sexuales con otra persona, siempre lo negó. En investigación preparatoria, ¿se tuvo conocimiento de la prueba de ADN? No. Concluido la investigación preparatoria, durante la etapa intermedia, ¿se conoció que la prueba de ADN saldría negativo? No. Cuando se le corrió traslado a las partes, ¿se tuvo conocimiento? Pongámonos en el hipotético caso que no se tenía conocimiento. Entonces van a juicio y concluido, instalada la audiencia, se da a conocer el resultado de la prueba de ADN, donde dice que no tiene homologación con la prueba de extracción de sangre de acusado y la menor nacida. En ese sentido,
yo, como abogado, podría postular la prueba nueva. ¿Por qué? Porque se ha conocido con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Ahora bien, vamos a invertir la situación. Si por una defensa ineficaz, la prueba de ADN, el resultado llega cuando se le corrió traslado al abogado para que en el plazo establecido presente sus pruebas y no lo hace. ¿Qué pasaría ahí? Lo postula como prueba nueva y dice, señor magistrados, voy a recurrir a la solicitud de prueba nueva establecida en nuestro Código Procesal Penal, en vista de que la Fiscalía no ha tenido conocimiento de la prueba de ADN, pero con fecha tal obtuvimos este resultado. Se le corre traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público dice, señor abogado, en primer lugar, quisiera que el abogado nos especifique o nos corra traslado a usted, por intermedio de usted, la fecha de esa prueba de ADN. Corre traslado y vemos que llegó cuando se encontraba la defensa dentro del plazo para presentarlo de manera formal. Entonces, el argumento que va a postular el Ministerio Público es, señor juez, lo ha postulado, esto ya ha precluido porque lo ha postulado en este momento cuando debió hacerlo dentro de los 10 días. Y no es prueba nueva porque ni siquiera lo discutió en control de acusación. Entonces ahí nos ponemos a pensar. ¿El Ministerio Público estaría actuando con objetividad? ¿O solamente se estaría ciñendo a los lineamientos establecidos en el Código Procesal Penal? Porque a diferencia de Chile, de Colombia, ahí se busca una verdad formal, pero nosotros no necesariamente ello, y vamos a darles a conocer algunas casaciones, algunos recursos de nulidad, donde se señala que nosotros debemos buscar una verdad real, una verdad histórica. Si yo, como Ministerio Público, ustedes que ejercen la defensa, o quizás van a ser jueces, o van a ser fiscales, si se les ponen a la postura de ustedes, decir, debió presentarlo en su momento. Por lo tanto, pese a que es determinante que no es el padre, la prueba de ADN determina que no es el padre, pero debió presentarlo en su momento. Por lo tanto, señor juez, solicito a su judicatura no se acepte dicha prueba nueva, por extemporal. Además, que todo precluye y bla, bla, bla. Y el juez dice, efectivamente, señor abogado, usted debió haberlo presentado dentro del plazo establecido por ley. Remítase, usted mismo ha señalado el inciso 1, donde dice que solo se admitirán pruebas que fueron conocidas con posterioridad a la audiencia de control de acusación, y usted bien claro señaló la fecha que era en ese plazo. Debió discutirse en la audiencia de control de acusación. Pero señor abogado, señor juez, debo señalar que yo no he sido el abogado en ese momento, debió postularlo a la defensa. Bueno, eso ya no es responsabilidad de nosotros. Bajo ese punto, nosotros estaríamos actuando, desde mi punto de vista, vulnerando los derechos humanos. Yo, personalmente, en la Fiscalía de Crimen Organizado no vemos esos temas de violación sexual y los que, se les pone a narrar. Pero creo yo, si tendría esos casos, y sé por el principio de humanidad que me demuestra lo contrario,
yo actuaría conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. Si me devolvieron la acusación y mis hechos cambian y varían por esta prueba, pese a que yo he acusado y me devuelven la acusación, yo puedo sobreseer. Si me solicitan una prueba nueva, bajo esos fundamentos, yo no me negaría. Por otra parte, es muy diferente, hay que también diferenciar, pero lo voy a nombrar, la prueba de oficio. Si no lo postuló como prueba nueva y luego en juicio, durante el juicio recién llega esto, pero ya pasamos esta etapa de prueba nueva, existe el artículo 385 del Código Procesal Penal que señala que se puede postular a partir de una prueba de oficio. Y si no, también el fiscal concluido o la actividad probatoria, antes de llevarse a cabo los alegatos de clausura, poder retirar la acusación. ¿Por qué podría yo retirar la acusación? Porque evidencio, señor juez, si bien es cierto, yo no conocía este resultado, este informe pericial de biología, pero ahora durante el juicio me están dando a conocer, por lo tanto, creo que como defensor de la legalidad y los derechos humanos, retiro la acusación. ¿Es posible? Es posible. Pero ¿se da en la realidad? No se da en la realidad. Ante ello, esa es la figura que nos plasma el primer inciso de solicitud de prueba nueva. El otro inciso nos señala, excepcionalmente, las partes pueden reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. Esto me hace recordar a una casación que es el siguiente. La casación es el 864-2016 del Santa, mediante el cual la Sala Penal Permanente señala que el derecho de defensa y específicamente el ofrecimiento probatorio no se puede restringir por el incumplimiento parcial de la formalidad, alegando la falta de sistematicidad del escrito que absuelve la acusación. Si se revisa esta casación, vamos a tener una cuestión muy peculiar y exagerada en relación al formalismo en la que pueden incurrir el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué? Corrido traslado a la defensa responde, realiza las observaciones y en el encabezado pone se va a realizar las observaciones formales y sustanciales. Pero no pone, no consigna que también se ofrecen medios probatorios. Bajo ese contexto, el juzgado dice, no se puede admitir sus pruebas porque usted no ha consignado la postulación de pruebas para ser debatidos en juicio oral. ¿Qué cosa? No logro entender. Pero si está dentro de la parte final, donde dice, por lo tanto, solicito, se actúe con total objetividad y procedo a dar a conocer los documentos y las pruebas que se puedan discutir en juicio oral. Los consigna. La declaración de Juana, la declaración de Pedro, prueba documental tal,
pero el juzgado, por el único hecho de que no lo había postulado bajo las formalidades establecidas en nuestro Código Procesal Penal, no los admite. Entonces no se discute en juicio, pero a buena hora, esta casación 864-2016 declara, era el ponente el doctor Sequeiros Vargas, declara nulo todo lo actuado hasta la etapa intermedia, retrotrayendo el proceso hasta la audiencia de control de acusación, debiendo llevarse a cabo la misma por otro juzgado de investigación preparatoria llamado por ley. En ese sentido, estamos actuando a veces con mucho formalismo. Y si ha llegado hasta casación, es porque también el Ministerio Público se ha opuesto. Entonces, estaríamos restringiendo el derecho de defensa también bajo este inciso 2. Y la pregunta es, ¿yo podría apelar? ¿Es recurrible esta negativa de la solicitud de prueba nueva? Pues no. El inciso 3 señala que la resolución no es recurrible. Para la postulación de prueba nueva, si bien es cierto, hay sentencias del Tribunal Constitucional, como por ejemplo el 10-2002, donde señala ahí el 67-12-2005 habeas corpus, HC/TC, donde dicen que el derecho a la prueba está contenido de manera implícita en el derecho al debido proceso. Existe un derecho constitucional a probar orientado a los fines propios de la observancia del derecho al debido proceso. Sin embargo, en la realidad no se cumple ello, ¿no? Pero debemos seguir discutiendo para que esta situación cambie en beneficio de nosotros. Porque hay una regla general humana que dice que nadie está libre de la cárcel ni de la muerte. Pero si nosotros como actores estudiosos del derecho vulneramos ello, en algún momento podemos estar en dicha situación y no quisiéramos que se actúe con tal impunidad, vulnerando nuestros derechos. A mí no me gustaría y creo que a ustedes tampoco, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos dice acá en el recurso, el artículo 422 del Código Procesal Penal? Y miren, aquí se vulnera otro derecho, porque no me admiten la prueba en audiencia de control de acusación. No me admiten la prueba en juicio oral. Entonces, si no me admiten, no va a ser materia de valoración. No se va a tomar en cuenta en la sentencia. Pero apelamos. ¿Y ustedes creen que en apelación nos van a admitir nuestra prueba que ha sido denegada anteriormente? Pues hay un requisito, y el artículo 422 del Código Procesal Penal lo regula. La admisión de prueba en segunda instancia, en el literal A del numeral 2 del aludido artículo, se precisa que solo se admitirán los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. Con relación a esta causal, se trata de pruebas de hechos relevantes cuya existencia no conocía el recurrente y por tanto no pudo solicitar que se practicaran, o bien aquellas otras que conociendo su existencia no pudo proponer por carecer de disponibilidad sobre ellas.
El problema que sí tenemos en la Fiscalía de Crimen Organizado y en específico en el delito de trata de personas es lo siguiente. Cuando se captura o se interviene a un establecimiento donde se ejerce la prostitución, por ejemplo, nosotros solamente tenemos 48 horas de detención en flagrancia delictiva. Y en este caso último, que se realizó en la localidad del Brain, rescatamos a 2 menores. Por cuestiones de seguridad, las llevamos a la comisaría de Quimbiri. Y si ustedes conocen dichas ciudades, hay una distancia por lo menos de 30 minutos. Pero cuando realizamos dichas intervenciones en lugares, por ejemplo, como San Antonio, en San Antonio no hay comisaría. Lo único que tienen allá es seguridad ciudadana, donde ellos mismos cuidan a su ciudadanía. Pero ¿dónde yo podría, como Ministerio Público, dónde podría yo realizar mis actos de investigación? No puedo. Y para yo realizar mis actos de investigación, tengo que trasladarme a un lugar adecuado. ¿Y cuál sería el más cercano, por ejemplo, de San Antonio? A Quimbiri, la comisaría de Quimbiri. Pero para yo llegar a Quimbiri tengo que cruzar un río, ¿no? Entonces, son dificultades que tenemos. Pero el punto es, llegamos, tenemos que buscar abogados de oficio, porque en esas altas horas de la madrugada no tienen abogados de libre elección. Tenemos que coordinar con los jueces, con los psicólogos, para ver si tenemos la posibilidad de realizar una prueba en cámara Gesell como un acto anticipado. Pero no se da. En ese sentido, dentro de las 48 horas, ¿ustedes creen que nosotros podemos recabar todos esos actos de suma urgencia? No siempre. Pero el punto es a que nosotros no podemos tenerlos más de 48 horas detenidos a los intervenidos. Posterior a ello, los tenemos que soltar. Pero hay la figura, no es el tema, pero con estos ejemplos voy a llegar así a la prueba nueva. Pero con esta figura se puede solicitar la convalidación de la detención preliminar por flagrancia delictiva, por un plazo de 7 días, que el código establece taxativamente. Pero, ¿qué pasa si nos deniegan dicha convalidación de la detención? Nosotros tenemos que soltar, dejar en libertad a los intervenidos. Pusimos en riesgo nuestra vida, nuestra integridad, pero así es. Entonces, si 48 horas es el plazo establecido por ley para retener a los intervenidos, yo cuento con las menores de edad que tienen que declarar, porque a mí, ustedes deben saber que yo puedo agarrar una computadora y decir, nárrame todo lo que sucedió, y ellas pueden decir, sí, yo soy de la selva central, de Tarapoto, la señorita tal me ha captado, ha pagado el dinero, me han traído, cuando yo llegué me quitaron el DNI, me dieron un cuarto, me quitaron mis teléfonos, me obligaron a ponerme ropa escotada y trabajar desde las 4 de la tarde o desde el mediodía hasta las 5 de la madrugada, no me permitían salir y así sucesivamente. Yo lo puedo consignar todo eso en la declaración, le digo, ya, firma, pon tu huella, y lo pone su huella.
¿Ustedes creen que tiene validez eso? No tiene validez. No es prueba. Tengo al órgano de prueba, tengo la prueba documental, tengo la fuente de prueba, tengo el medio de prueba, pero ¿me serviría en juicio oral? No me sirve. ¿Por qué? Porque se estaría afectando también el derecho a la defensa. Porque tendría que estar mínimamente, si es que lo considera oportuno el abogado de la defensa, estar presente en la declaración. 2, por ley es establecido que la declaración de una menor es creíble cuando lo realiza en cámara gesell. Y como prueba anticipada, ya el Ministerio Público logra que no se pueda revictimizar a la víctima, a la agraviada, y que lo que ha declarado vaya a juicio mediante un CD y su transcripción. De esa manera, yo lo puedo postular dentro de mi acusación. Pero la pregunta es, y me está pasando, es la realidad. Se rescata a menores de edad en San Antonio, Brian. Se recibe su declaración, nos dicen lo que ha pasado, solicitamos que el juzgado nos habilite un espacio para practicar esa declaración y no nos los otorga, nos dicen que no hay espacio. Igual los psicólogos nos señalan que tenemos que solicitarlo con anticipación. El punto aquí es que a lo que iba, si 48 horas es lo máximo de detención por flagrancia y él interviene el día jueves, me programan una declaración en cámara gesell para el día de acá a 15 días. ¿Yo podría tenerla retenidas a estas menores durante ese tiempo establecido? Pues no. Si bien es cierto, hay una oficina de la UDAVI, pero el punto aquí es que la menor desapareció. Lo dejamos con su progenitor y desapareció. Entonces se me ha perdido una prueba, se me ha perdido algo importante. Pero si voy con esa declaración inicial donde ella firmó y dijo lo que les comenté, pero posterior a la audiencia de control de acusación, aparece la menor y señala que sí va a declarar que viene con su papá y todo ello, ¿no sería una prueba nueva? Pues es discutible. Pero con esa declaración en cámara gesell como prueba anticipada que lo postulo después a la audiencia de control de acusación, es prueba nueva. Entonces debería ser admitida. Hubo también en los delitos de corrupción de funcionarios anteriormente, postulaban la prueba documental, ¿ya? Según se imputa a Juan Pérez haberse apropiado para sí dinero perteneciente al gobierno regional de Ayacucho en su cargo de administrador, lo cual constituye peculado doloso por apropiación. Y lo que se ha apropiado de las computadoras, todos los bienes, asciende a un total de tal. O en una licitación se otorgó la buena proa a una empresa determinada y hubo desbalances en la ejecución de la obra por 5 millones. ¿Quién lo dice? El perito contable. Muy bien. Pero el Ministerio Público, y es caso real también, postula solamente el informe pericial. Pero díganme ustedes,
y pasa el control de acusación. Señor juez de investigación preparatoria, se da como prueba documental, tenemos el informe pericial 1/2022, mediante el cual el perito tal señaló que existe un desbalance de tanto. Muy bien. ¿Se habría apropiado de este dinero? Lo postulan. Llegando a juicio, en juicio, señala, oye, ¿dónde está el derecho a la contradicción? ¿Yo podría contradecir a una prueba documental? No. Y el fiscal se da cuenta de ello y dice, señor juez, discúlpeme, como prueba nueva solicito que se me admita al órgano de prueba que es el perito tal para que venga aquí a juicio a exponer su informe pericial. ¿Es posible su admisión? Pues no, porque lo que se postula es al órgano de prueba. Él es quien va a dar a conocer su informe pericial. Pero son hechos que se dan en el juicio, pero dependiendo de las situaciones, ahora ya también debemos tomar en cuenta el principio de trascendencia. ¿Qué nos dice el principio de trascendencia? La causal de prueba nueva se edifica sobre la base del principio de trascendencia, principio que informa al accionante que su argumento debe estar sustentado sobre pruebas nuevas suficientes, sólidas, para evidenciar que el hecho no existe o el condenado no lo cometió. En ese sentido, si nosotros postulamos una prueba nueva que no era conocido con anterioridad, o que sí se conoció, pero por el principio de trascendencia, como el caso de violación que les he postulado, es importante que se acepte. En ese sentido, quisiera hacer dinámica a esta charla para ver quizás ustedes como abogados litigantes o en el trabajo que se desempeñan, cuáles son los problemas que tienen, para hacer más o menos como un conversatorio y poder absolver las dudas y quizás yo también poder aprender de las experiencias de ustedes. Quisiera la participación de alguien respecto a lo que he señalado hasta este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿O alguien que se anime a hacer alguna pregunta? Bien, entonces voy a pasar voy a continuar señalando respecto a la actividad probatoria. Las etapas del proceso penal lo podemos, los diversos autores lo señalan que las etapas solamente son etapa preparatoria, intermedia y juicio. Otros señalan la investigación preliminar, la investigación preparatoria, la intermedia, juicio y juzgamiento. Sin embargo, desde la investigación preliminar y preparatoria hasta la etapa intermedia, lo que se busca es la obtención de la prueba. Una vez estando en la etapa intermedia, esta obtención de la prueba se convierte en la proposición y admisión de dichas pruebas. Cuando nos encontramos en el juicio oral, ya es actuación de las pruebas. Y terminado el juicio oral, se debe efectuar la valoración. Ahora, si nosotros
nos tomamos el tiempo de diferenciar las pruebas que se obtienen desde un inicio para una investigación preliminar, para aperturar la investigación preliminar, el inicio de la investigación, solamente se necesita de una sospecha simple. Sospecha simple de la comisión de un delito. ¿Dónde está establecido ello? En el artículo 329 del Código Procesal Penal. Para solicitar, por ejemplo, una detención preliminar, se requiere de razones plausibles. Para la formalización de investigación preparatoria, se requiere de indicios reveladores. Para la prisión preventiva, nosotros ya discutimos un grado de mayor fuerza de la prueba. Hay otros que señalan que el estándar para nosotros solicitar una prisión preventiva se debe tener una prueba casi igual a lo que se va a consignar en un requerimiento acusatorio. Eso es una sospecha fuerte, ¿no? Y para una condena señalan que debe existir una prueba suficiente. Ello está en el artículo 2 del título preliminar. Eso en mérito a lo que es una prueba. Ahora, para postular una prueba nueva, no solamente es agarrar el Código Procesal Penal y leer el artículo 373. Si bien es cierto, te dice el primer inciso, debes postularme como prueba nueva lo que sea conocido con posterioridad al control de acusación. Pero no puedo postular cualquier prueba. Debo cumplir 3 requisitos. ¿Y cuáles son esos 3 requisitos? Pues tengo que yo dar a conocer al juez cuál es la pertinencia de dicha prueba, cuál es la utilidad de dicha prueba, cuál es la conducencia de dicha prueba. Y si definimos nosotros qué es la pertinencia, pues es la necesidad de relación directa o indirecta del medio probatorio con los hechos objeto de imputación. La conducencia es el medio probatorio que conduce a establecer la verdad material sobre los hechos imputados. Y la utilidad es el medio probatorio para esclarecer los hechos objetos de imputación, es decir, que sean útiles y necesarios. No solo basta con definir lo relacionado en el artículo 373. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre la solicitud de prueba nueva y la prueba de oficio. Y en un caso real, también en la localidad, en el distrito judicial de Ica, yo postulé una prueba de oficio. Sin embargo, el juzgado me declaró improcedente bajo el fundamento de la prueba nueva. Creo que está levantando la mano Junji Jacinto. ¿Quiere intervenir? Creo que se equivocó. Ya. Doctor, su micro está apagado. Gracias, gracias. ¿Qué nos dice el artículo 385? Otros medios de prueba y prueba de oficio. El inciso 1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara manifiestamente insuficiente, el juez penal o de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o una reconstrucción disponiendo las medidas necesarias para llevarla a cabo.
El inciso 2 señala: el juez penal excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso del debate resultaren indispensable o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación de las partes. También dicha resolución no es recurrible. Nos recordamos, el requisito fundamental para postular la prueba nueva era que nosotros debíamos conocer dicha prueba, estos medios probatorios, posterior a la audiencia de control de acusación, o que no se nos ha, o que habiéndolos postulados ante el juez de investigación preparatoria, no nos admitió. Sin embargo, el artículo 385 nos señala: muy bien, ha sido debatido todo el juicio, pero nos hemos dado con la sorpresa de que durante ese debate ha nacido una prueba. Por ejemplo, se le imputa a Pedro haber quitado la vida a Juan en inmediaciones del Puente Nuevo, a altas horas de la noche, mientras este agraviado se encontraba en estado de ebriedad, dirigiéndose a su domicilio. Se llega a juicio y se tiene todas las pruebas de que Pedro es responsable del delito de homicidio. Y está por terminar el juicio, ya se debatió todo, ya declaró el acusado, se discutieron las pruebas documentales, los peritos, el informe de necropsia, todo. Acabó la actividad probatoria. Antes de los alegatos de clausura, el juez pregunta: señores, el señor fiscal, señor abogado, actor civil, ¿tienen pruebas de oficio? Y el abogado de Juan dice: sí, señor magistrado, tengo prueba de oficio. ¿Cuál es, señor abogado? Señor juez, el día de los hechos, el Ministerio Público no ha podido obtener la cámara, el video que yo traigo ahora a juicio en este USB, donde se puede observar que mi patrocinado no es el responsable que nos trae a este plenario. Y empieza a fundamentar. El Ministerio Público imputó a mi patrocinado lo que antes mencioné. Pero en este video no sale mi patrocinado Juan, sino sale una fémina, quien baja de un taxi, agarra el arma y le propina un disparo. Entonces, el juez, previa suspensión, también es un caso real, previa suspensión de la audiencia, llama a los peritos que puedan determinar si esos videos no han sido truncos o algo, y se remite a lo que establece el inciso 1 del Código del 385. Señala que se realice esta diligencia, ¿no? Dice: siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o hasta resultara manifiestamente insuficiente, el juez de oficio a pedido de parte ordena la realización de una inspección, reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias. Bajo ese inciso, señala que se realice esa actuación. Y se visualiza ya posterior ese video, y efectivamente, no era Pedro, era una fémina. Entonces, ¿es justo o es injusto que se admita esta prueba de oficio? Pues es justo, ¿no? Si hubiera podido admitir como prueba nueva, quizás sí, quizás no, porque quizás el fiscal hubiera dicho que ese video data de esa fecha, entonces debió haberse postulado, debió haber recabado ese elemento.
pero también era parte de la fiscalía como obtención de pruebas de descargo. Pero no se admitió como prueba nueva, sino como prueba de oficio. En ese sentido, esas son las diferencias que se tienen en el actuar en el transcurso del juicio oral, ¿no? Ahora, en el caso que les comenté, también era un hecho de violación sexual en Cañete. También se le imputó violación sexual a una determinada persona. El abogado no había postulado los órganos de prueba. Sin embargo, a partir de la propia declaración de la agraviada, de sus progenitores y de su abuela, la defensa postula prueba de oficio y le señala exclusivamente el inciso 2 del artículo 385. Lo oraliza, lo fundamenta bajo ese inciso, se corre traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público señala lo siguiente. Señores magistrados, el abogado señaló que no se postuló en el tiempo determinado y ahora quiere sorprendernos y postularlo como prueba de oficio. Sin embargo, debió hacerlo en su momento. Y el juez fundamenta su resolución señalando lo mismo. Y dice, efectivamente, el abogado debió haberlo postulado conforme a los 10 días que se le ha corrido traslado. Debió postularlo porque esta prueba no es conocido con posterior a la audiencia de control de acusación. Entonces, si yo postulo como prueba de oficio y me señalan que esta prueba se conoció antes de la audiencia de control de acusación, ¿me está dando su fundamentación conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal? No. Está fundamentando su resolución conforme al 373, que es la prueba nueva. Entonces, ¿qué nos da a conocer ello? Claro que efectivamente se presentó los recursos impugnatorios, ¿no?, que se tienen establecidos por ley, pero el punto aquí es que hay un desconocimiento por parte del órgano fiscal, jurisdiccional y también de las defensas en relación a las diferencias que puede existir respecto a la solicitud de prueba nueva o prueba de oficio. En ese sentido, creo que es un tema demasiado importante y espero que ustedes hayan tenido la comprensión debida respecto a este tema. Quisiera agradecer si hay preguntas para extender más esta solicitud requerida por el CEFOCAP y así poder absolverles las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias por la excelente disertación del día de hoy. Invitamos a los participantes a poder formular sus preguntas. Ya pueden formular las preguntas a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Por el chat tenemos algunas preguntas. Nos dice John Cruz si las pruebas de oficio son apelables, doctor. ¿La prueba de oficio o la prueba nueva? A ver,
tanto el artículo 373 de prueba nueva y prueba de oficio no son recurribles. Y en su inciso 3 de la solicitud de prueba nueva dice la resolución no es recurrible. De igual manera, la prueba de oficio dice la resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible. Sin embargo, como les mencioné, si me está dando una motivación distinta a lo que yo postulo, no se apela a la resolución. Pero existen figuras que sí puedan hacer que el juez fundamente mejor su decisión. Sin embargo, lo que más recurrentemente se hace es cuando declara improcedente el pedido, se corre traslado y el abogado o el fiscal señalan que se abstienen hasta una eventual apelación. Y en la apelación lo vuelven a postular. Otra pregunta, por favor. Del doctor Pedro Rodríguez, quien dice, ¿el reexamen de la prueba admitida también se postula al inicio del juicio oral? Doctora, por favor, se está entrecortando. ¿Me repite, por favor? Es, ¿el reexamen de la prueba admitida también se postula al inicio del juicio oral? Al inicio del juicio oral, lo que tiene que hacer el juez es cuando nosotros vamos a la audiencia de control de acusación, el juez incluso puede realizar, ya no elevar a juicio pruebas, por ejemplo, que no tienen relación con los hechos que van a ser materia de debate. Una vez que está en juicio, lo que se emite es el auto de enjuiciamiento. En dicho auto de enjuiciamiento se postula, se da a conocer qué pruebas remite el Ministerio Público que fueron admitidas para ser debatidos, qué pruebas fueron admitidas al abogado, qué pruebas fueron admitidas al actor civil, si éstas han pasado como comunidad de pruebas, o ha habido un acuerdo entre las partes para que ya no se discutan o ya no se eleven algunas pruebas, ¿no? Pero si no me han, si a mí como fiscal o como abogado no me han permitido que se debata en juicio oral una determinada prueba, esto puede ser nuevamente solicitado bajo un nuevo examen. Y eso está en el inciso 2, donde señala excepcionalmente las partes podrán reiterar el ofrecimiento de los medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control. O sea, yo postulé mi prueba dentro del plazo establecido de 10 días, el juez no me admitió y dijo, no, para mí no es no es pertinente, no es conducente, no es útil. Por lo tanto, no va a juicio. Pero muchas veces puede ser parte de la teoría del caso del fiscal o puede ser parte de la teoría del caso del abogado. Pero simple y llanamente, pese a que lo postuló, no lo admite. Entonces, sí se puede hacer ello conforme al inciso 2 del artículo 373. Preguntas. Y nos dice Vladimir Pusigualpa, si el abogado en etapa de control de acusación olvidó reservarse sobre una pericia psicológica rechazada, ¿puede ser introducida en juicio oral? ¿Y cuál sería su oportunidad? Como se señaló, a modo de refrescar la memoria, hay que diferenciar quién es órgano de prueba, qué es una prueba documental, qué es fuente de prueba, qué es medio de prueba. Si leemos
el Código Procesal Penal nos habla de medios de prueba, no nos habla de fuentes de prueba. En este punto específico, el psicólogo es una fuente de prueba, porque a partir de ahí van a ser el medio de prueba. ¿Cuál es el medio de prueba? Su informe psicológico. Y lo mencioné anteriormente, señalando que la Fiscalía había postulado el informe. Y vayamos en este caso específico. Si yo postulo como fiscal el informe psicológico y no postulo la fuente, pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debería hacer es postular la fuente para que él concurra al juicio y ahí señalar las conclusiones de su informe pericial psicológico. Y es entonces, ¿qué conlleva que esta fuente de prueba vaya a juicio? Que el fiscal interrogue, que el abogado interrogue, que la parte civil interrogue y que incluso los jueces a modo de aclaración le interroguen. Pero si se postula solamente la prueba documental y se lee, y se puede hacer, hay casos reales donde postularon la prueba documental y no al órgano de prueba, no a la fuente de prueba. Entonces, señalan las conclusiones. Del informe pericial psicológico se concluye, el mismo fiscal se concluye, o el abogado de la defensa, que la señorita, la agraviada María, presenta desfloración a consecuencia de los actos sexuales, o presenta traumas psicológicos a consecuencia de dicho acto que ha degradado su indemnidad. Pero las partes se sentirían en estado de indefensión, porque yo tendría la duda de decir, oye, pero ¿por qué has sacado esos resultados? No le podría preguntar yo a la prueba documental. En cambio, si está el órgano de prueba, ahí sí, muy bien, usted ha sido sus conclusiones ella. Sí, yo llegué a esas conclusiones. Usted señala dentro del punto 4 de narración de la infancia que ella tiene victimización de la niñez, desde la niñez. Y si ella ha narrado, usted señala que tiene rasgos de victimización desde la niñez, ¿por qué en sus conclusiones me manifiesta que los hechos de su trauma o trastorno es a consecuencia de ello? ¿No? O sea, tú puedes interrogarlo a él, pero una prueba documental no. Y si ingresa solo la prueba documental y se lee, no es objeto de valoración, no sirve en juicio. Entonces, lo que se tiene que postular es a la fuente, al perito, sea psicólogo, sea ingeniero, sea contador, de acuerdo al tipo de investigación. Pero se podría postular como prueba nueva en juicio, pero, oye, ¿cómo si el código es claro? Tú has trabajado con dicho perito, no lo has postulado, entonces ahora, ¿qué de nuevo tiene? ¿No? Pero, como les digo, a diferencia de Chile, de Colombia, ahí son demasiado estrictos, pero en nuestro país ya se está dando casaciones, recursos en el cual se está permitiendo, de acuerdo a la trascendencia del juicio que se tiene. Otra pregunta, por favor. Sí, última pregunta de Junji Jacinto dice, ¿cuál es el plazo que tenemos para ofrecer prueba nueva con posterioridad a la audiencia de control de acusación? A ver, el plazo para establecer prueba nueva no está establecido. Lo que está establecido es el plazo para la postulación de pruebas, que son 10 días.
Si yo como fiscal decido acusar, llevo a al Poder Judicial, al juzgado de investigación. ¿Se me escucha? Hola. Bien, hemos tenido un pequeño problema con el doctor. Ya en breve se está conectando. Ya regresó. Creo que fue un problema de internet. ¿Se me escucha ahora, no? Le escucho. Ya. Cuando yo, como Ministerio Público, decido acusar, se corre traslado, el juzgado de investigación preparatoria corre traslado a las partes. Si se me notifica, por ejemplo, el día de hoy, contados a partir del día siguiente, tengo 10 días para yo presentar mi prueba, hacer mis observaciones formales y sustanciales. Pero si no lo postulo dentro de esos 10 días, yo ya no lo puedo hacerlo en juicio. Es la regla general establecida en el código. Solamente lo puedo hacer en base a esos dos incisos que les he mencionado. No hay un plazo. El plazo es, si se debe tomar en cuenta cuál es el plazo que establece el código, pues es cuando se llega a esa estadía procesal. Mejor dicho, esa estadía del juicio. Primero, se instala la audiencia. Inicia el fiscal con el alegato de apertura. El abogado defensor, si hay actor civil o procurador. ¿Ya? Terminan sus alegatos de apertura, se lee los derechos del acusado. Y ahí se le pregunta, ¿usted se considera culpable o inocente? Si dice que acepto los cargos y la reparación civil, a eso se llama la conclusión anticipada. Y ya no prosigue el juicio. Se emite una sentencia conformada. Pero si dice, no, yo soy inocente, entonces prosigue el juicio. ¿Y qué es lo que sigue? Es la pregunta, señores fiscales, a todas las partes, ¿ustedes tienen prueba nueva? El fiscal, yo sí, el abogado, yo también, o quizás no. Si no tienen prueba, se pasa ya a la siguiente etapa, que es la actuación probatoria. ¿Con qué inicia la actuación probatoria? Con el examen de acusado, la actuación de los medios de prueba admitidos, la oralización de los medios probatorios y así sucesivamente. Pero si ya empezó el debate probatorio, yo ya no puedo decirle, señor juez, ayer en la audiencia pasada usted señaló si teníamos prueba nueva. Sí, señor abogado. Acá tengo una prueba, ¿podría postularlo? No, ya no, porque ya pasamos esa etapa. Ya sería quizás la prueba de oficio, porque la prueba de oficio se postula cuando se acaba la actividad probatoria, antes de los alegatos de clausura. ¿Correcto? Muchas gracias. Entendemos que se encuentra de turno y por ello pues vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciendo su disertación en calidad de ponente y esperando contar con la misma participación en el próximo momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les voy a estar remitiendo el día de mañana que me llegue el sistema de las diapositivas. ¿Ya? Muchas gracias. Y Sí, buenas sí, noches doctor. con todos. Está bien. Buenas noches.